Y ya estamos grabando la clase. Y bueno, finalmente, ¿verdad? Esta mañana les puede mandar la nota del certamen 3. No me lo van a creer. Ayer estaba corrigiendo, terminando de corregir, o sea, mi idea era terminar ayer y no pude terminar porque se me había quedado el cable de mi computadora acá en la oficina. Y dije, los chiquillos no me van a creer que tuve un problema técnico para terminar de corregir. Pero bueno, finalmente terminé de corregir, les envié entonces las notas. Y en cuanto a lo que yo les comentaba ayer de hacer una actividad en la que puedan recuperarse un poco para este certamen, ¿verdad? La recuperación va a ser en base a las 2 preguntas que menos, o sea, que menos pudieron responder, ¿ok? Que son las preguntas 2 y la pregunta 5. Allí el promedio de notas de esas 2 preguntas fue súper bajo porque fueron las 2 que no entendieron bien, ¿ok? Entonces sería en base a esas 2 preguntas, o sea, al puntaje que está en esas 2 preguntas. Eso es lo máximo que van a poder recuperar, que son 35 puntos, porque está la nota que tenía como tal la pregunta, más lo que yo sumaba después de las evidencias que estaba en la última pregunta, ¿ok? Entonces solamente se pueden recuperar 35 puntos en total, ¿ok? Eso por ahí. Esa actividad, yo estaba revisando el calendario, tengo que, todavía no sé de qué manera se las voy a evaluar, eso lo tengo que terminar de pensar esta semana, pero estaba pensando que lo podemos hacer para el miércoles 15, ¿ok? Para el miércoles 15. Va a ser algo, ¿cómo se llama? Asincrónico, no va a ser en horario de clase, ¿ok? Lo más seguro es que sea también a través de un cuestionario. Y va a ser asincrónico. Profe, una pregunta. ¿Sí? O sea, esa actividad va a tener 35 puntos y según el puntaje que yo tenga, ¿se me va a sumar a mi nota? Exacto. O sea, si tengo un 0 no me afecta mi nota, solamente no se me sube la nota. ¿Perdón? O sea, si tengo un 0 en la actividad, no me Exacto, va a sí. subir la No nota, sé, se mantiene. exactamente. Sí. Exactamente. Es solamente para que puedan recuperarse un poco, ¿ok? Si no, ya déjenme admitir a algunas personas. ¿Ok? Entonces, tenemos que corregir esas preguntas. No va a ser la corrección de esas preguntas, van a ser unas preguntas nuevas, ¿ok? Serían unas preguntas nuevas, ¿ok? Sería el miércoles 15, serían asincrónicos y sería máximo esos 35 puntos, ¿ok? Ok, entonces, me pidieron, ¿verdad? Ayer al final de la clase que hiciera el ejercicio 5. Entonces vamos a empezar con eso y después continuamos entonces con el tema siguiente que es procesos de fabricación de metales. ¿Ok? Entonces, aquí está el ejercicio 5. ¿Verdad? Que el ejercicio 5 dice, perdón, se me pasa un poquito. Dice lo siguiente. Dicen que un acero al carbono con 0,5% en peso de carbono, ahí faltaría, o sea, prácticamente esto siempre está en peso, pero faltaba esa parte de la unidad, 0,5% en peso de carbono se somete a tratamiento térmico mediante los siguientes pasos. Entonces ahí les van dando los pasos. Se hace primero el calentamiento de las probetas, 800 grados centígrados, en un horno durante 1 hora. Templa el aire a 700 grados centígrados, se lleva la probeta a un horno para mantener a 700 grados centígrados durante 50 segundos.
Luego templa en sales fundidas hasta 400 grados centígrados y se mantiene durante 20 segundos y finalmente enfriamiento al agua hasta temperatura ambiente. Estos pasos es para que uno pueda trazar acá en el diagrama, ¿verdad? Que este sería el diagrama de este tipo de acero. ¿Ok? Y nos preguntan después cuál es la microestructura final del acero tras este tratamiento con sus respectivos porcentajes. Fíjense que como es un acero con 0.5% en peso de carbono, es un acero hipoeutectoide, o sea, los que están antes del eutectoide, del eutéctico. O sea, perdón, del eutéctico no, del eutectoide, del punto eutectoide, que recuerden que para los aceros es 0.77% en peso de carbono. Entonces, como está antes, por eso aparece acá, como pueden ver, una curva C chiquitita extra a las dos curvas C típicas del acero eutectoide. ¿Ok? Y eso es porque esta zona nos va a reflejar el porcentaje de ferrita alfa, o sea, el que exista la ferrita alfa que se forma primariamente, ¿verdad? En este tipo de acero según el diagrama de fase, ¿ok? Entonces en el diagrama de fases, vamos a poner esa aleación, para que me quede derecho voy a insertar una línea en vez de intentar escribirla yo con mi mousepad, ¿verdad? 0.5 estaría aquí, aproximadamente. Entonces este sería nuestro acero de 0.5% en peso, perdón. ¿Qué hice? Ahí. De 0.5 en peso por ciento de carbono. ¿Ok? Entonces, la ferrita alfa que se forma en esta zona, que es la ferrita alfa primaria, ¿verdad? Es la que nos sale entonces arriba en esa C chiquitita, que se le adjuntó a la típica curva TTD del eutectoide. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos saber cuánto porcentaje de esa ferrita alfa tenemos que calcularlo aquí en el diagrama de fases. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, tenemos que saber a qué temperatura vamos a hacer ese tratamiento, para saber cuánto... no, perdón. Porque esa la calculamos, a ver. Sí, a la temperatura, sí. Tenemos que saber a qué temperatura se va a formar esa ferrita alfa. ¿Ok? Entonces, esa ferrita alfa, veamos, debería aparecernos seguramente, sí, en este tratamiento. Veamos si nos aparece, porque está ese temple de 700 grados centígrados, así que lo más seguro es que nos metamos en esa área. Veamos. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Sería el enfriamiento rápido hasta 700 grados centígrados. ¿Okay? Entonces, enfriamiento rápido desde 800, que es la temperatura donde nos dicen que parte, hasta 700 grados centígrados, y ahí hay que mantener por 50 segundos. ¿Ok? Entonces, nosotros para saber cuánto es 50 segundos, nos vamos acá. Esto está en escala logarítmica, por eso tienen que tener las líneas para saber exactamente dónde queda 50 segundos, ¿verdad? Y si aquí hay 10 segundos, entonces esto sería 20, 30, 40 y 50 segundos, justo allí. Entonces también, para que me salga derecho, voy a colocar una línea que me ayude a identificar dónde nos debemos parar arriba en el diagrama. Entonces 20, 30, 40, 50 sería acá. La voy a poner punteada. No me quedó derecha. Ahí. La voy a poner punteada para que sepamos que es solamente de referencia. ¿Ok? Entonces, tenemos que parar ahí. Así que nuestra isoterma, ¿verdad? Voy a hacerla de otro color. Me está cambiando es el color de esto, ¿verdad? Tengo que soltar esa. Soltar, ok. Y ahora sí voy a insertar la isoterma.
Para que me quede también derechita, voy mejor a hacer esto. Entonces la isoterma de 700 grados centígrados hasta 50 segundos, que sería ahí, ¿verdad? Entonces sabemos ahí que ya se nos forma la ferrita alfa. Ahí en esa zona tenemos cementita y ferrita alfa, ¿ok? Después voy a terminar de trazar el tratamiento y después vemos lo de los porcentajes de la ferrita y las otras microconstituyentes. Luego tengo que hacer un temple hasta 400 grados centígrados y mantener durante 20 segundos, ¿ok? Entonces hacemos el temple hasta 400 grados centígrados. Entonces, desde acá, bajo a 400 grados centígrados. Ahí en 400 grados centígrados, voy a colocar otra. Me mantengo por 20 segundos. Vamos a verificar si ahí es 20 segundos. 20 segundos sería ahí. Vamos a hacerla punteada porque es solo referencia. Y después puntearla. Ok. 20 segundos exactamente. Y después tengo que hacer un temple hasta temperatura ambiente. Entonces desde ahí hago temple a ambiente. ¿Ok? Entonces sabemos que tenemos ferrita alfa, después tenemos vainita, ¿ok? Inferior en este caso, y después tenemos, nos debería quedar algo de martensita, ¿ok? Entonces fíjense, no se me formó perlita porque nunca entramos en esta zona. O sea, esta línea que yo estoy marcando acá, ¿verdad? Que atraviesa igual las curvas. Acuérdense que acá yo solamente estoy haciendo un temple para volver a mi punto cero, porque aquí nosotros paramos el reloj. Hacemos el temple rápidamente, que eso dura unos segundos. Y empezamos desde nuestro tiempo cero para medir el tiempo que duran a 400 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, nunca transformamos a perlita, solamente obtuvimos la ferrita alfa, que el porcentaje lo obtenemos en el diagrama de fases. Después nos quedaba suficiente austenita para convertir a un porcentaje de vainita. Y si ven, fíjense que está justo donde deberíamos tener la línea punteada del 50%. Este diagrama también tiene un error porque le falta la línea punteada del 50%. Okay. Entonces podríamos decir que ahí, al menos lo que nos quedaba de austenita se transformó en 50% vainita y después nos queda el resto en martensita. Entonces veamos primero cuánto de ferrita alfa primaria se formó. Entonces, como fue a 700 grados centígrados, ¿ok? Eso sería acá. ¿Ok? Y la regla de la palanca tenemos que hacerla hasta el eutectoide. ¿Por qué solo hasta ahí y no hasta el final hacemos la regla de la palanca? Porque acá yo estoy midiendo entonces entre ese punto, entre ese punto y acá el corte acá con el límite, que sería este acá. Ahí yo estoy midiendo la ferrita alfa primaria. La alfa primaria, le voy a poner alfa P. Y el eutectoide, ferrita más cementita. ¿Ok? Sería el eutectoide. ¿Ok? Que es lo que tengo allí. ¿Ok? Y yo quiero saber es solamente este porcentaje. ¿Ok? En cambio, si yo hago hasta el final, voy a obtener solamente ferrita más cementita,
Y acá, en esta ferrita, vamos a tener la primaria más la ferrita eutectoide. ¿Okay? Entonces no va a estar diferenciado. Por eso es que no podemos hacer en este caso la regla de la palanca hasta el final, sino solamente hasta el eutectoide. Porque ahí yo sí las puedo separar. La ferrita está en el eutectoide y la ferrita primaria. ¿Okay? Profesor, en la respuesta en el Kahoot salía ferrita, vainita y martencita, exacto. Eso es lo que debemos tener al final. Ferrita, bueno, sí. Me faltó en el Kahoot poner que era ferrita alfa, ¿okay? Porque tenemos la ferrita delta que está arriba. Lo que pasa es que, bueno, acá obviamente sabemos que es la ferrita alfa porque estamos a 700, pero mejor para ser más concreto, pongamos ferrita alfa, sí. Pero ambas serían correctas, porque yo sé que me están hablando de la ferrita que está a 700 grados centígrados. ¿Sí? ¿Okay? Pero si uno quiere ser más concreto, deberíamos poner es ferrita alfa. ¿Okay? Muchas gracias por la consulta. Entonces, la regla de la palanca se hace hasta ahí es para eso, para que podamos de verdad calcular lo que tenemos de ferrita primaria, porque si no, como les digo, si lo hicieran hasta el fondo, entonces tendrían tanto la ferrita primaria como la ferrita eutectoide, entonces no sería el verdadero porcentaje de ferrita alfa primaria. ¿Ok? Entonces, si vemos ahí, nuestro C sub 0 es 0.5%. ¿Ok? Acá tendríamos C sub 0, el C eutectoide y el C sub alfa. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, el C eutectoide sería 0.77. Bueno, ahí, en este está marcado como 76, pero usemos 77%, ¿ok? Y en el de ferrita alfa sería aproximadamente, si este es 0.5, si estoy diciendo que este es 0.5, esto sería un 0.1. C sub alfa, 0.1%. ¿Okay? Cuando los diagramas no tienen bien las separaciones y uno tiene que obviamente dar un valor aproximado, las diferencias que puede haber entre lo que ustedes calculan y lo que calculo yo obviamente veo que, que esté dentro de un rango. ¿Okay? O sea, si ustedes decidieron acá que eso era 0.2 y yo decidí que eso era 0.1, yo no les voy a tomar como malo el haber dicho que era 0.2. Pero si me dicen que 0.4, obviamente no, porque está bien lejos de este 0.5. O sea, obviamente hay ahí aproximaciones que tienen que estar dentro de un cierto rango. ¿Ok? Ok, entonces calculamos el porcentaje de ferrita alfa primaria, que según la regla de la palanca inversa, debería ser entonces este lado de la palanca, ¿verdad? Porque la ferrita alfa está de este lado. ¿Ok? Sería el C eutéctico menos C sub 0 entre el C eutéctico menos C sub alfa por 100. ¿Ok? Voy a arrimarme acá un poquito. ¿Okay? Entonces eso sería el porcentaje de alfa primaria, sería 0.77 menos 0.5 entre 0.77 menos 0.1%. Y eso nos da un porcentaje de alfa primaria de 0.77 menos 0.5 entre 0.77 menos 0.6. Esto da 40.3%. ¿Okay? Ese es el porcentaje de ferrita primaria, que no deja de ser, es bastante. ¿Okay? Entonces acá
lo que nos quedó al final sería 40.3% de ferrita alfa. Tenemos, entonces nos queda un 59.7% por transformar. Eso es lo que nos queda de austenita, ¿ok? Por transformar. Entonces, de ese 59.7% por transformar, el 50% se nos transformó en vainita. Sería entonces 29.9% de vainita inferior. Que eso tampoco estaba ayer, no, yo puse solo ferrita, vainita y martencita. ¿Okay? Y el otro 29.9% de martencita. ¿Okay? Ahí estamos. ¿Se entendió? Entonces, esa era la forma de hacer el ejercicio número 5. ¿Ok? Quedó clarito. Perdón, no escuché. Que sí, que quedó clarito. Quedó claro. Gracias. Ok, entonces, vamos a continuar entonces con la clase, con lo nuevo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Que son los procesos de fabricación. Yo no sé si ustedes ya se habían bajado la PPT, yo hice unos cambios, eliminé las 3 primeras, o sea, unas diapos que estaban en la parte inicial, ¿ok? Entonces ya yo lo cambié en el aula, así que pueden bajar la nueva de procesos de fabricación de metales, ¿ok? Entonces, bueno, la idea ahora es que ustedes conozcan los procesos de fabricación de metales, cerámicas y polímeros, ¿verdad? Porque dentro de este triangulito que hablé yo al inicio del semestre, ¿verdad? Que relacionaba estructura, propiedades y procesos de fabricación, que completemos ese triángulo y sepamos que estos procesos de fabricación, ¿cuáles son primero los más utilizados para la mayoría de las cosas que usamos o que usaremos como profesionales? ¿Okay? Y cómo esos procesos entonces pueden cambiar esas estructuras y por ende las propiedades. ¿Okay? Cosas que ya hemos ido viendo además, como por ejemplo acá en las curvas TTT, que hacemos ese tipo de cambios, por ejemplo. ¿Okay? Entonces los objetivos de aprendizaje es que ustedes al finalizar esta clase puedan nombrar y describir al menos 4 operaciones de fabricación de materiales metálicos, reconocer técnicas de moldeo, sus diferencias, ventajas y desventajas, relacionar los cambios microestructurales de los materiales al ser transformados por alguno de estos procesos de conformados, ¿okay? Y analizar cómo el cambio de microestructura cambia las propiedades del mismo, lo que acabo de decir. ¿Okay? Entonces, uno de los materiales profe, esta materia es la que será evaluada en el trabajo grupal. Esta materia será evaluada en el último control. Nos queda un control, que es el control 4. ¿Okay? En el trabajo, ese trabajo final que tiene 10%, la idea es que allí sea sobre degradación de materiales y reciclaje de materiales también. ¿Okay? Porque es súper importante, obviamente, que cada vez más estemos bien familiarizados con el reciclaje de materiales, tanto de una forma personal, o sea, cosas que seguramente ya muchos de ustedes están internalizándose, porque eso se está internalizando a nivel mundial, ¿verdad? Como sería, por ejemplo, los materiales de uso común, como esto de las bolsas que se dejaron de usar, ¿verdad?
las bombillas que se dejaron de usar, por qué, ese tipo de cosas, más lo que uno usa comúnmente en casa. Pero además, desde el punto de vista, o sea, lo que más tenemos que resaltar también es desde el punto de vista de ustedes como futuros profesionales de obras civiles, ¿ok? Porque ustedes van a trabajar con materiales, ¿ok? Entonces, que sepan lo que se está haciendo actualmente en reciclaje de materiales, qué organismos ya existen en el país que se están tratando de encargar de eso y que tienen que ver con el área de la construcción, ¿okay? Que ahí se utilizan muchísimos materiales, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo saber el tratamiento de eso, qué se puede reciclar, qué se puede reutilizar y lo que se está haciendo? ¿Okay? Entonces el trabajo va más sobre esa área, corrosión, o sea, degradación y corrosión de materiales y el reciclaje. ¿Okay? Esto lo vamos a evaluar en el control 4. ¿Okay? Entonces, uno de los materiales más utilizados, ¿verdad?, por el hombre actualmente es el hierro. Y principalmente el acero, ¿ok? Pero el acero, bueno, el material que tiene mayor proporción es el hierro. ¿Ok? De nada. Estoy respondiendo al chat. Entonces, el fierro, o hierro, como más se conoce mundialmente, creo que la palabra fierro la usan, no sé si solamente ustedes, quizás los argentinos también, pero de resto usamos hierro. ¿Ok? Se obtiene a partir de la reducción de óxidos de fierro, que son los que están en la naturaleza. ¿Ok? Y para esa obtención, para esa fabricación, se utiliza un equipo y un proceso que se llama como el equipo, que se llama alto horno. Tiene ese nombre porque de verdad es un horno, es como una torre, ¿okay?, de varios metros de alto, unos 4 o 5 metros de alto, ¿okay?, por sus grandes dimensiones, por eso alto horno. Dentro de él se producen transformaciones que permiten pasar el mineral, que serían estos óxidos de fierro, al producto semielaborado. ¿Okay? Entonces, aparte del mineral de fierro, se utiliza entonces piedra caliza y carbón coque dentro del proceso. ¿Okay? La piedra caliza se utiliza un poco para controlar el proceso de reducción y también, sobre todo, para controlar, para la formación para ayudar a separar parte de los otros óxidos que están presentes en el mineral, ¿okay? Porque sabemos que cuando se hace una excavación en la tierra hay varios minerales juntos, ¿verdad? Es como lo que pasa con el cobre, ¿verdad? Cuando se extrae el mineral de cobre, ese mineral de cobre no viene solo, viene con uno de los óxidos que más hay en el planeta, como el óxido de silicio, y además viene con otros minerales, hay sulfuros ahí, o sea, bueno, pues están los óxidos, están los sulfuros de cobre, pero entonces también está el disulfuro de molibdeno, por ejemplo, que es uno de los que hay en mayor proporción, porque es el subproducto de la minería del cobre. Hay otros óxidos de los metales de tierras raras, ¿verdad?, que ahora se están buscando recuperar, porque son los que utilizamos en la tecnología, ahí en nuestros celulares, en imanes de alta capacidad, en computadores, ¿ok? Que serían todos esos elementos que están al final de la tabla periódica, en esa partecita que está como separada de la tabla periódica, donde está el sammario, el renio y otros más, ¿ok? Y que se le está dando ahora valor agregado, ¿ok? Y bueno, el principal, el que hace la reducción de los óxidos de fierro, sería el carbón. Entonces el carbonato de calcio ayuda a, de hecho, separar el óxido de silicio del fierro y formar entonces lo que se conoce como la escoria del material, del proceso, ¿ok? Que sería el subproducto. Acá tienen descrito el proceso, o sea, así a grandes rasgos, pero yo prefiero irlo describiendo mientras vamos viendo la imagen, ¿ok? Entonces, ese es un esquema de cómo sería el proceso. Esto sería el alto horno, ¿ok? Es una torre. Acá, aunque no están dibujados como tal, hay unos bloques refractarios que son materiales cerámicos, consideraban materiales cerámicos, que son estos bloques aislantes que van a proteger la carcasa del horno y además van a mantener todo el calor y toda la energía que se requiere para el proceso dentro del horno, ¿ok?
Hay de distintos tipos, ya lo vamos a ver cuando veamos los procesos de fabricación de materiales cerámicos. Vamos a hablar un poco más de estos refractarios, que son esos bloques. O sea, eso, sí, son como unos bloques, unos ladrillos como los de arcilla, pero en este caso fabricados de aluminosilicato. O sea, hay refractarios que son de óxido de silicio nada más, o de óxido de aluminio nada más, o de óxido de magnesio, óxido de cromo. Dependiendo de con qué va a estar en contacto, se decide cuál tipo de refractario utilizar. ¿Okay? Acá hay combinación de todos esos refractarios que les acabo de mencionar. Entonces, fíjense que la alimentación del material al alto horno se hace por la zona superior de ese horno. ¿Okay? Aquí están las cintas transportadoras que están llevando tanto el mineral de fierro, la piedra caliza y el coque, el carbón, a la parte superior del alto horno, y con aire seco que está a altas temperaturas. Acá hay diferentes temperaturas, 1200, 1500 grados centígrados. ¿Ok? Entonces comienza aquí ese proceso de reducción del óxido de fierro a hierro puro. ¿Ok? Entonces, a medida que se va haciendo la reducción, el hierro se funde, queda aquí abajo fundido en estado líquido. ¿Ok? Y ese es extraído del alto horno por esta zona del alto horno. ¿Ok? Ahí va el hierro fundido. Y por esta zona que ven acá sale la escoria. ¿Okay? La escoria, como les decía, es el subproducto. En este caso son el resto de minerales que venía adherido al mineral de fierro, que serían óxidos de silicio, quizás algún otro óxido de otros elementos pequeños como estos de tierras raras, pero principalmente óxido de silicio, que se combina con el óxido de calcio que se forma desde la piedra caliza y entonces es retirado acá. ¿Qué se hace con este subproducto? Inicialmente no se hacía absolutamente nada. Se dejaba en terrenos baldíos, ¿verdad? Generando más contaminación. Con el tiempo, con esto de que hay que hacerse cargo de los subproductos de cada proceso, en muchas industrias que se dedican a esto, a la producción de fierro, entonces tratan de convertirlo en, por ejemplo, bloques, pues, puede servir, o llevarse para su utilización en la fabricación de refractarios. Esas son algunas de las aplicaciones que se pueden obtener. ¿Okay? Y si no, seguir separando los minerales que hay allí, ¿verdad? Y utilizarlo entonces en distintas aplicaciones. ¿Okay? Acá está el equipo para hacer el calentamiento del aire, que es el que da la temperatura acá para el proceso de reducción. ¿Okay? Y entonces hay una recirculación de pero igual hay una generación obviamente de algunos gases residuales, entre esas el CO2. Y ese es el proceso del alto horno. Una vez que tenemos el fierro fundido, ¿verdad? Entonces, se utiliza para usar el primero de los procesos que están acá, de los métodos de fabricación y conformado que están acá, que son los vaciados. ¿Okay? Y con ese fierro fundido, utilizando el proceso de vaciado, que ya los vamos a ver los distintos que hay, se obtienen lingotes del hierro fundido por el vaciado en molde, para el hierro fundido, se obtienen lingotes, tochos, ¿qué más? Lingotes, tochos, eso, principalmente lingotes y tochos. Cuando hablamos de lingotes, son piezas rectangulares, ¿ok? Que dependiendo del tamaño del molde, pueden ser como los lingotes que uno ve a veces en las películas, ¿verdad? De oro, ¿verdad? Que caben en una mano, que serían como de 10 centímetros por 4 o 5 de alto por unos
4 a 5 centímetros de ancho, depende del molde, pues, ¿ok? Pero en este caso, el hierro fundido se hace en lingotes grandes, o sea, son planchas en realidad, pero se les llama lingotes, son planchas, pero gruesas, planchas gruesas, de hasta 2 metros, 1 metro de alto, de largo por 1 metro de ancho, ¿ok? Y unos 30 centímetros de alto, más o menos, ¿ok? Y los tochos son unas vigas muy grandes, ¿ok? Que las vigas pueden ser de área transversal circular o de área transversal cuadrada, ¿ok? Y cuando estamos hablando muy grande, estamos hablando que estas son de entre 6 a 12 metros. Nos referimos a eso, de lo largo, ¿ok? Y se les llama tochos. Y a partir de esos materiales que se obtienen del proceso de fundición, y esto pasa no solamente para el fierro, o sea, cuando se obtiene el aluminio, que se obtiene de la bauxita, que es el mineral inicial, cuando se obtiene el cobre por pirometalurgia, ¿verdad? De los distintos procesos del cobre, principalmente de óxidos de cobre. Entonces se convierte en este tipo de materiales y después, a partir de estos materiales, que ya son materiales sólidos, se utiliza entonces estos procesos que ven acá, procesos por deformación, ¿ok? Y de hecho habría que completar el nombre y debería llamarse procesos por deformación plástica. ¿Se acuerdan que hablamos en propiedades mecánicas que los materiales pueden sufrir 2 tipos de deformaciones? Elástica y plástica, y siempre ocurren las dos, ¿ok? O sea, perdón. Si llegamos hasta la plástica, siempre ocurren las dos, porque la elástica es la primera que ocurre, ¿ok? Que es esa que uno no observa a simple vista, que está ocurriendo a nivel interno de los átomos, ¿verdad? Y después está la plástica, donde ya uno observa la deformación gracias a la ductilidad de estos materiales, ¿ok? Entonces estos son procesos por deformación plástica. Después tenemos los procesos de mecanizado, los de soldadura y los de pulvimetalurgia, ¿okay? La elección de los métodos a la hora de fabricar algún tipo de material va a depender tanto del metal que se está utilizando, del tamaño y forma de la pieza que se tiene que fabricar y de los costos, ¿okay? Costos que están asociados a, sobre todo, la cantidad de energía que se utiliza para la transformación de estos materiales, ¿okay? Entonces, vamos a ver primero los vaciados, y en los vaciados, se habla así porque, la palabra vaciado, porque estamos vaciando, ¿ok? Estamos virtiendo el metal fundido en algún molde, ¿ok? Entonces, lo primero serían las lingoteras, estas fíjense son lingoteras pequeñas, ¿ok? Pero como les decía, podemos tener de distintos tamaños dependiendo de el tamaño de la planta y el tipo de material que se esté fabricando, ¿okay? Entonces, estos moldes son moldes de acero, ¿okay? Donde vamos a fundir este metal. Y una cosa que es importante de controlar en la solidificación del metal en estos moldes es que no se vayan a formar defectos como este que ven acá. Fíjense esta especie de hundimiento que hay en la zona superior de este lingote que se está formando, ¿okay? Este defecto se genera porque hay una diferencia en la formación de los granos entre los que se forman a partir de las paredes del molde y los que se forman al interno, ¿ok? ¿Y por qué se da esa diferencia? Porque bueno, como aquí va a haber, en las paredes del molde va a haber una mayor transferencia de calor, ¿verdad? Porque obviamente esto está a una altísima temperatura y la pared externa del molde, y el molde como tal va a estar a temperatura ambiente. Entonces la transferencia de calor es más rápida y eso acelera la cinética de formación de los granos y su crecimiento, ¿okay?
Mientras que los que están al interno van a tardar un poco más porque esto está todo a una misma temperatura que al interno inicialmente, ¿ok? Entonces tarda mucho más en formarse los granos y después en crecer. Entonces por eso siempre uno va a encontrarse con que los granos que se forman hacia las paredes van a ser más columnares que los que están al interno, que son, crecen en todas las direcciones. ¿Okay? Para evitar esto, muchas veces lo que se tiene que hacer es añadir algunas impurezas, una pequeña cantidad de impurezas, que sirvan como puntos de nucleación de estos granos, ¿okay? Y aceleren la nucleación y el crecimiento de esos granos, para evitar un poco estas diferencias. ¿Okay? Y se quiere evitar estas diferencias porque después, si ese lingote se va a usar en los procesos de deformación, entonces estas diferencias de granos nos van a afectar ese proceso de deformación. ¿Okay? Lo van a frenar, va a requerir de mayor calentamiento, ¿okay? Para poder hacer esa deformación plástica que se requiere. ¿Okay? Entonces este sería el vaciado en moldes. Después tenemos lo que se conoce como colada continua. La colada continua, el molde inicial que se tiene es este que ven acá, que se hizo un zoom, ¿verdad? Porque el molde está acá, en esta zona. Y fíjense que es un molde abierto, ¿ok? Por acá arriba se va a alimentar el metal fundido y fíjense, esta zona aquí es donde va a ir saliendo la pieza. Acá es donde estamos generando los tochos, ¿ok? Entonces fíjense, ese molde abierto tiene una chaqueta, a esto se le llama chaqueta, que ayuda a refrigerar, ¿ok? Es decir, por acá se añade agua para que el molde se mantenga a una temperatura baja y así logre una solidificación mucho más rápida de las paredes del metal que se está virtiendo a través de él, ¿ok? De manera que se forme inmediatamente la pieza sólida, o sea, o lo más inmediatamente posible, ¿ok? La pieza sólida. Entonces, bueno, se hace esto acá, sigue acá un proceso de refrigeración, ¿verdad? A medida que va bajando esa pieza solidificada. Y de allí pasa entonces a esta sección donde tenemos el horno. Este horno, ¿qué va a hacer? Como se van a crear tensiones internas, porque la zona al interior del tocho va a estar mucho más caliente, va a tener mayor temperatura que la zona externa, ¿verdad? Que se me fue la palabra, que la estamos bañando con agua, ¿verdad? Para solidificar mucho más rápido. Entonces, si no eliminamos esas tensiones internas que se crean entre la zona interna y la zona externa, el material entonces va a ser difícil de cortar acá para generar estos tochos de 6 o de 12 metros. Y además también va a ser bastante más complicado estos procesos de deformación plástica posteriores. Entonces, en este horno lo que se hace es un recocido. ¿Okay? Se llama horno de recocido. Y el recocido no es más que un calentamiento que no supera la temperatura de austerización, si esto es acero, ¿okay? Y si fuera otros elementos como el aluminio, el cobre, obviamente son temperaturas bajas, donde obviamente no lo volvamos a fundir, de manera de solamente eliminar esas tensiones internas, ¿okay? O sea, son temperaturas en el torno a los, bueno, depende, porque por ejemplo el aluminio se funde a 630, 640 grados centígrados, entonces serían temperaturas por ahí por el orden de los 200 grados centígrados si es el aluminio. Si es el acero serían temperaturas alrededor de los 600 grados centígrados, 500, 600, depende entonces del tipo de material, ¿ok? Aquí hay una foto, ¿verdad? Donde muestra esa zona ahí cuando ya están bajando, la zona donde de ahí van a pasar al horno, que está de este lado, y fíjense que están todavía al rojo vivo, ¿verdad? Por esa temperatura inicial que tienen cuando se está vertiendo en el molde abierto. Y acá ya están entrando al horno de recocido, ¿ok? Después tenemos este moldeo que se llama el moldeo en arena, ¿okay?
Déjenme, voy a bajar esto acá, que me está molestando. El moldeo en arena, ok, tenemos que el molde está hecho de arena, por eso se llama moldeo en arena, ok. Es uno de los más antiguos que existe, es uno de los que todavía se utiliza muchísimo porque al ser el molde de arena es mucho más económico, ok. Solo que obviamente tiene algunas desventajas y por eso no se puede usar para todos los tipos de fabricación de objetos metálicos, ¿ok? Que se requieran. Entonces se confecciona un patrón primero, ¿ok? De la pieza o modelo, un patrón o modelo de la forma deseada de la pieza que se quiere fabricar, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, sería este el modelo, ¿ok? Y se tiene que tener dos marcos de madera, esto que ven acá es uno de esos marcos, para generar las paredes del molde, ¿ok? Esos marcos son abiertos, arriba y abajo, solamente es la zona perimetral. Entonces, en una mesa, ¿verdad? Bien alineada, se coloca el primer marco y se hace la base de arena, ¿ok? Primero. Luego se coloca ese molde o patrón y se sigue compactando arena alrededor de ese molde o patrón. Solamente se va a compactar arena hasta la mitad. Nuestro patrón tiene que tener indicado la mitad, ¿ok? De manera que entonces son piezas que tienen que tener, o sea, que podamos separar así en dos mitades para poder hacer nuestro molde de arena, ¿ok? Entonces se compacta esa arena tiene que hacerse un tratamiento especial, primero hacerle análisis para que no tenga muchos compuestos orgánicos, ¿okay? Que no tenga restos de animalitos, de plantas, porque estos compuestos orgánicos, como se degradan a bajitas temperaturas, cuando entren en contacto con la temperatura, con el calor que va a generar la temperatura del metal fundido, entonces pueden generar más defectos en la pieza, ¿ok? Por degradarse a menor temperatura. Y el porcentaje de humedad también se tiene que controlar, tiene que haber una cierta humedad para poderla compactar bien, pero no tanta tampoco. O sea, una humedad en torno al 10-15% máximo, ¿ok? Entonces se compacta la arena alrededor de la mitad inferior de nuestro patrón, ¿ok? Y una vez que se ha hecho eso, que quede bien rasadito, que quede todo bien alineado, ¿ok? Se tiene que agregar talco. Por ejemplo, acá en este dibujo, fíjense que aquí ya se está haciendo eso de rasar y eliminar arena. Acá debería quedarnos falta el dibujo de la pieza, porque debe quedar la otra mitad, pues, arriba, para hacer el otro molde. Imaginemos que ahí está la pieza, ¿okay? La mitad de la pieza. Entonces, colocamos, una vez que rasamos todo eso, se le coloca un poco de talco, ¿okay? Tanto a la arena como a la pieza en la parte superior, que nos sirva de lubricante para poder separar las dos partes de nuestro molde, ¿okay? Entonces, una vez que se hace eso, se coloca el segundo marco. Acá, en esta imagen, estamos colocando el segundo marco, ¿ok? Voy a sacar el puntero láser otra vez. Entonces se coloca el segundo marco de madera, se colocan estos tubitos que ven acá, fíjense esos 4 tubos, que van a servir de alimentador y respiraderos, ¿ok? O sea, uno donde vamos a vertir el metal fundido, el otro donde vamos a los otros donde va a salir el metal para indicarnos que se llenó el espacio donde estaba nuestro patrón, ¿ok? Entonces se colocan esas piezas y se comienza a rellenar nuevamente, ¿ok? Se rellena hasta llegar al tope máximo del marco, ¿ok? Una vez que ya están compactadas las dos, entonces se pueden sacar primero los tubitos, y después se puede separar el molde en 2 piezas, ¿verdad? Acá en esta imagen ya está separado en 2 piezas, ya se sacaron los tubitos y se elimina también, o sea, se extrae nuestro patrón, ¿ok? Tenemos que extraerlo para que nos quede el espacio ahí donde se va a formar la pieza metálica que estamos fabricando.
se cierra nuevamente y allí ya se puede hacer el vertido del metal fundido por el alimentador, ¿verdad? Que van a salir por los respiraderos y allí ya dejamos que solidifique. Una vez solidificado, entonces podemos eliminar la arena, ¿ok? O de manera manual, por golpes o con alguna mesa vibradora que permita entonces ir eliminando esta arena y sacar nuestra pieza metálica. ¿Okay? Entonces, en este tipo de moldeo en arena se hacen cosas como bloques de motor, bocas de incendio, tapas de registro, también se hacen aspas de los grandes buques, se siguen haciendo por este moldeo en arena, algunas bolas de molienda en algunas fábricas se sigue haciendo por ahí. Es un proceso que es bastante económico, por eso se sigue haciendo este moldeo en arena y se hace para también en muchos casos para objetos que no van a requerir grandes propiedades mecánicas, ¿ok? O sea, van a tener que tener la propiedad mecánica básica del metal o aleación con el que se fabricó, ¿ok? Sin que en el proceso le cambiemos las propiedades mecánicas, ¿ok? Van a tener los acabados superficiales de estos tipos de materiales van a ser mucho menores, ¿verdad? Debido a la arena, ¿ok? Cada granito de arena, ¿verdad? Va a generar una rugosidad en el material relativamente alta, ¿ok? Entonces sí, seguramente se tendrá, para muchos de los materiales que se puedan fabricar por ahí, se tienen que hacer procesos de pulido para alisar un poco la superficie. ¿Okay? Acuérdense que la rugosidad superficial puede ser un defecto, estas grietas externas, ¿verdad? Que reducen las propiedades mecánicas del material. Después tenemos el moldeo en coquilla. Aquí a la coquilla se le llama al molde metálico. ¿Okay? Estos moldes metálicos, fíjense, son más intrincados, son para piezas que son más complejas que las que podemos obtener por el molde de arena, ¿okay? Porque fíjense que lo del molde de arena es un molde bastante artesanal, ¿verdad? En comparación. Entonces, estos moldes metálicos tienen que hacerse por corte láser, por mecanizado, es uno de los procesos que vamos a hablar, generalmente se hacen por corte con láser, ¿ok? Y son más intrincados y para piezas que requieren un mejor acabado superficial, ¿ok? En comparación con el molde de arena, ¿ok? Y obviamente es importante que el metal fundido que vamos a utilizar ahí tiene que tener puntos de fusión relativamente bajos en comparación con el molde. ¿Okay? Los moldes son de acero, acero inoxidable generalmente. ¿Okay? Entonces, ¿qué se hace? Fíjense, aquí está el molde. Se tiene que acondicionar, eliminar todo rastro de polvo, colocar algún desmoldante y se cierra a presión. ¿Okay? Ahí está cerrado a presión. Una vez cerrado a presión, se hace el vaciado del metal fundido, ¿verdad? En el orificio que tiene para ello el molde. Se deja que solidifique y una vez solidificado, entonces se puede separar las piezas del molde y desmoldar, o sea, sacar nuestra pieza final. ¿Okay? Después tenemos el moldeo por centrifugado, que en este moldeo por centrifugado, como ven aquí arriba en el esquema, el molde ahora gira. ¿Okay? Entonces, mientras se va haciendo el vertido o el vaciado de nuestro metal fundido, se va girando el molde y entonces el metal toma la forma de las paredes del molde. ¿Okay? Obviamente esto se hace para piezas con simetría radial, como tuberías, codos, anillos. ¿Okay? Y esto, ¿para qué sirve? Fíjense, esto es una tubería de grandes proporciones. Entonces sirve para tubos metálicos que son muy grandes, ¿ok? Y para tubos metálicos que no requieran costura. No necesariamente tienen que ser así de grandes. También a veces se necesita tubería más pequeña
que no requiera costura. ¿A qué me refiero con costura? La costura se le llama a la soldadura, ¿okay? Cuando se unen piezas por soldadura. Entonces, hay tuberías que son necesarias que no tengan costura, que no tengan soldadura, porque en la soldadura, allí lamentablemente igual como hay una transformación del metal a nivel localizado, se puede dar que sean puntos de defectos, donde el material vaya a fallar más fácilmente, ¿ok? Entonces, hay líquidos y gases que necesitan transportarse en materiales que no tengan costura para evitar una fuga de estos líquidos o gases, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los cilindros de gases son sin costura y se hacen por centrifugado en vacío, ¿ok? Sea de gas que utilizamos para la cocina, como de otros gases que se utilizan en laboratorios, en distintas empresas. Esos cilindros son realizados por centrifugado en vacío, para que no tengan costura y no haya una fuga a través de la costura. ¿Okay? También estaba viendo en estos días, hay unos videos en Facebook de unas empresas chinas y hacían tanques, algunos tanques plásticos, ¿verdad? O recipientes grandes de plásticos, los hacían también por un proceso como de centrifugado, de moldeo por centrifugado. Era con materiales termoestables, ¿ok? Eso lo podía yo darme cuenta porque los termoplásticos generalmente están en forma de pellets, en este caso era como un polvo que se le añadía una segunda resina, entonces cuando hay dos resinas son materiales termoestables. Entonces los colocaban dentro de este recipiente que se calefaccionaba, ¿okay? Y le hacían un centrifugado y se generaba este tanque o envase de grandes proporciones. Entonces también se usa en polímeros el centrifugado, el moldeo por centrifugado. ¿Okay? Después tenemos el moldeo a la cera perdida. Este moldeo a la cera perdida se utiliza más que nada para lo que es esculturas, arte, joyería, pero también hay algunos materiales como por ejemplo otra vez las aspas, pero en este caso aspas para motores fuera de borda, los motores que usan los pescadores, ¿verdad? En sus peñeros, en los barcos más chiquititos, se hacen por este moldeo a la cera perdida. ¿Y por qué a la cera perdida? En este caso, el patrón, la primera pieza que tenemos que tener, que tiene la forma de la pieza final que queremos nosotros fabricar, va a ser elaborado en cera. ¿Okay? Se hace con la cera, luego ese patrón se tiene que recubrir con un material refractario, es decir, con una solución que es de óxido de aluminio o de yeso, por ejemplo. ¿Okay? Y este recubrimiento refractario, ¿verdad? Acá se está haciendo ese recubrimiento refractario, aquí está nuestro molde de cera, acá se está haciendo el recubrimiento refractario. Se tiene que secar primero, ¿verdad? Y llevar a un horno para que se solidifique. Y en ese proceso de solidificación se hace la extracción de la cera. ¿Okay? Aquí fíjense, se está evacuando la cera del molde como tal. ¿Okay? Y ya después el molde que nos queda es el de material refractario. Entonces a ese molde de material refractario nosotros añadimos el metal fundido, dejamos que solidifique y después también por vibraciones en una mesa vibratoria o de manera manual con golpes, eliminamos ese recubrimiento refractario que va a ser muy delgado y nos va a quedar nuestra pieza metálica. ¿Okay? Y esos son los moldeos. ¿Okay? Moldeo en arena, vaciado en lingotes, colada continua, moldeo por centrifugado y moldeo a la cera perdida. Y en coquilla que me faltó. ¿Okay? Esos son entonces todos los moldeos o vaciados en moldes. ¿Okay?
con los distintos tipos de molde. Ahora vamos con los procesos de deformación plástica. Como les decía, son procesos de deformación plástica porque ya aquí el metal está solidificado. O sea, aquí nuestra materia prima para estos procesos de fabricación es un metal ya sólido. ¿Ok? Entonces este metal sólido, por una serie de fuerzas a compresión, lo vamos a convertir en un objeto final. ¿Ok? Entonces, estos procesos pueden ser en caliente o en frío. ¿Ok? Es decir, en frío, así como está el metal, empezamos a generar estas fuerzas de compresión y vamos moldeándolo, haciéndole esta deformación plástica, ¿ok? Ayudándonos con la utilidad que tienen estos materiales, que tienen los metales. Pero llega un momento que en esa deformación plástica, ¿se acuerdan que en la deformación plástica formábamos un defecto? Esos defectos lineales que se llamaban dislocaciones. ¿Se acuerdan? Que son los planos que estamos moviendo en el material. Al nosotros mover muchos planos, llega un momento que todos los planos ya se entorpecen unos con otros, es decir, no permiten que se siga moviendo un plano con respecto a otro, y ahí decimos que el material se está endureciendo por deformación. ¿Ok? Entonces ahí es donde el material no nos va a permitir seguir deformándolo, y si nosotros seguimos intentando la deformación, lo vamos a fracturar. Entonces ahí es donde el proceso se tiene que hacer en caliente. Entonces, dependiendo de la ductilidad del material, o en ese proceso, si inicialmente lo estamos haciendo en frío, ocurre esa deformación, hay que entonces pasar a hacerlo en caliente. ¿Qué significa eso en caliente? Que se meta a un horno para ayudar al movimiento de los átomos y que se puedan seguir moviendo esas dislocaciones, ¿okay? Que se puedan seguir moviendo los planos y poder continuar con la deformación plástica. ¿Okay? Entonces obviamente no son temperaturas de fusión porque no queremos fundir el metal, solamente queremos que nos ayude en ese proceso de deformación, es decir, ablandarlo un poco más, permitir que los átomos se sigan moviendo. Entonces, el primer proceso de deformación plástica es la forja. ¿Okay? Tenemos dos tipos de forja abierta y forja cerrada, que también se le llama estampado. ¿Okay? En la forja abierta, simplemente es un martillo neumático, ¿okay? Que va dando golpes a la pieza metálica y le va dando forma según nosotros movamos la pieza metálica para que este martillo vaya generando estos golpes. Esto es como lo que han visto en el programa ese que hablábamos ayer, o que han visto en películas medievales, ¿verdad? Cómo se hacen las espadas, ¿verdad? Cómo se hacían las espadas, que está el herrero ahí, lo mete en el horno para darle calor, le va dando golpes con un martillo, ¿verdad? Y va formando la hoja de la espada, ¿ok? Bueno, la forja abierta todavía se utiliza para hacer grandes piezas, sobre todo, por ejemplo, ruedas de ferrocarril se hacen por la forja abierta, ¿ok? Entonces, estos son procesos que requieren de bastante energía, ¿verdad? Para generar estos golpes e ir deformando el material y darle la forma final que estamos buscando. En la forja cerrada, la diferencia ahora es que tenemos un molde, ¿ok? Un molde que va a tener en ambas caras la forma final de nuestra pieza, ¿ok? Entonces metemos nuestra materia prima, que sería el metal solidificado, ¿verdad? Por presión cerramos el molde con este metal dentro y hacemos que el metal tome la forma del molde, ¿ok? Entonces, en este tipo de estampado se va a generar un subproducto que es lo que se llama, acá está chiquitito, pero no sé si lo logran leer, que se llama rebabas. Las rebabas. ¿Ok? Entonces, en este caso este molde está creando una pieza, que seguramente la pieza es solamente algo así. Vamos a ver si la puedo hacer de costado. Más derecha posible que pueda. ¿Okay? Y la rebaba sería esto que se generó acá, que no tiene que seguramente no se quiere en esa pieza. ¿Ok? Veamos.
rebaba. ¿Okay? Y se tiene que eliminar por mecanizado, ¿ok? Para eliminar. En el estampado se hacen muchas de las herramientas, las cabezas de martillo, las llaves, todos los tipos de llave, mecánicas que usamos, ¿verdad? Se hace por estampado, ¿ok? Entonces, bueno, ya se nos cumplió la hora de clase, vamos a dejarlo hasta acá, y después, en la siguiente clase, seguimos entonces con los otros procesos. Como pueden ver en la PPT hay algunos videos. Ahí ya tienen algunos videos que les muestran algunos procesos de fabricación. ¿Okay? No sé si tienen alguna pregunta, consulta, algo que quieran comentar. Si no tienen consulta, lo dejamos hasta acá. Y nos vemos, bueno, el próximo martes en prueba. ¿Ok? En el certamen 4. Este control sería el 13. Sí, Ignacio, a ver, déjame, te corroboro. Vamos a revisarla. Sería el 13, exactamente. Ya. Bueno, estamos hablando. Chao, que estén bien. Gracias a ustedes. Chao, chao. Hablamos. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao, profe, que esté Igual. Chao, chao.